En Vivienda de Lujo, nuestro BMW iX3 nos ha traído hasta Jerez. Aquí viviremos la campiña jerezana de la mano de sus protagonistas, su gente. ¿Te cuento algo más sobre el BMW iX3? Pues que es totalmente eléctrico, que tiene potencia en carretera, no he tenido ningún problema en acelerar y la sensación de conducción es de lo más agradable y suave y sin ruidos, y que alcanza hasta 400 kilómetros sin repostar. Bueno, una maravilla. Nos recibe en la Viña La Zarzuela, en Las Tablas, José Manuel Bustillo, tercera generación de viticultores, asesor de bodegas y un libro abierto de conocimientos de las viñas. José Manuel, con mucho trabajo y con el conocimiento de toda una vida estudiando el campo, ha logrado recrear cómo eran antiguamente las casas con sus viñas. Una maravilla que nos abre las puertas de su pequeña fantasía vinícola a la que no le falta detalle. Hoy en Vivienda de Lujo nos encontramos en Viña La Zarzuela y nos recibe uno de los referentes estudiosos de lo que es la viña, las uvas, el campo de aquí del Triángulo del Sherry, ¿no?, que le llaman, José Manuel Bustillo. ¿Y me equivoco si digo que eres la cuarta generación de viñadores? Sí, soy cuarta, tengo esta suerte. Mi bisabuelo, que no lo conocí, ya era viticultor, tenía viñas aquí en la zona del Jerez también. Mi abuelo, mi padre también fue viticultor, es viticultor. Y bueno, yo he continuado con esta profesión, ¿no?, que la llevo en la sangre, ¿eh? Además, cuarta generación de parte y parte, decimos, ¿no? O sea, de abuelo paterno y abuelo materno también. Lo llevas en las venas, vamos. Sí. Y bueno, nací en una viña. Mi padre tuvo una profesión muy curiosa de aquella época, ¿no? Fue capataz de viña, capataz de una viña importante, aparte de tener su propio viñedo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo nací en una casa de viña como esta. O sea, que llevas vino en las venas, vamos. Más o menos. Y entonces esta fantasía, esta viña que has querido, una casa de viña, ¿no?, que has querido como recrear de como era de tus abuelos, o como, ¿qué has querido montar aquí con esta? Sí, yo hombre, desde hace unos años acá quería volver a como queremos todos, ¿no?, a cierta edad, volver a ser niño, ¿no? Entonces yo tenía en el recuerdo toda mi infancia, el recuerdo de mi abuelo, cómo vivían mis abuelos en el campo, en las casas de viña, qué recursos tenía, cómo lo tenían montado, cuál era la viticultura de aquella época, al fin y al cabo, hace pues 40, 50 años. Uh-huh. Y todo eso ha evolucionado mucho, ha ido cambiando, ni a mejor ni a peor, pero ha ido cambiando. Y yo quería volver un poco a tener una viña, una casa de viña, como la de mi abuelo, y volver a vivir de esa forma un poco, ¿no? Hombre, dentro de los momentos en que vivimos, en la época que estamos, pero yo recuerdo de niño que eran unos viñedos de forma natural, eran ecológicos, lo que llamamos ecológicos hoy, ¿no? Sí, o sea, sí. El tema de fitosanitarios, pesticidas, todo eso prácticamente no se conocía, todo era muy integrado, muy sostenible, sí. Muy autosuficiente, ¿no? Yo recuerdo que tenía mi abuelo los frutales repartidos por medio de los viñedos, sí, pero bueno, pequeños huertos, sí, todo eso lo he ido recuperando aquí en esta viña que compré hace ya 15 años y bueno, prácticamente ya yo creo que estoy consiguiendo un poco el objetivo, ¿no? Y vivir aquí, ¿no? Y vivir en esta casa de viña, es un lujazo, que es lo que añoro, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son de las cosas más bonitas y más orgullosos que estás que has recuperado? Dentro de este entorno de la viña, yo creo que un poco el conjunto de todo, ¿no? O sea, que es un poco, digamos, complementar todo, acercarte a cerrar el ciclo, ¿no?, de tu propia vida.
dentro de la finca. Entonces, pues tener tus viñedos, hacer el vino, tu propio vino para el consumo familiar, que tengo aquí la pequeña bodega, que también era muy típico en las casas de viña, para el consumo propio de la familia, etcétera. Para mí la viña a veces, bueno, pasarme un poco o demasiado romántico, pero a veces parece que tienes la sensación de que hablas con ella, ¿no? O sea, el hombre que susurraba las uvas. Voy a podarla, estoy podándola y llega un momento y como que me dice, oye, no me cortes por aquí, cuidado que te va a equivocar. Pues no te quepa duda, yo sí que creo que en eso hay que al final una relación, seguro que tienes una relación muy especial con todo el conjunto y sabes cuando tienes que podar. De hecho, comentamos también, ¿no?, el otro día que fuiste de los que tardaste más en podar porque te arriesgaste, en vez de quizás el resto del marco dijo, venga, no nos arriesgamos y podamos, pero tú ya conoces tu viña de tal manera que dices, puedo alargar un poquito más, ¿no? Y fuiste valiente y te ha merecido la pena. Sí, la verdad que eso, cuando estás muy en contacto directo, conoces, como tú dices, la viña, tu lugar, tus plantas, tu suelo, la climatología, ¿no? Porque es verdad que también, tú sabes que en el marco del Jerez hay distintos pagos de viña, que unos están ubicados más al interior, son más continentales, y otros están más cercanos al mar. Esto está más bien cercano al mar o intermedio. Y todos esos son factores que influyen, ¿no?, cuando llega. Lo que tú te referías es sobre todo porque hemos tenido un año muy raro, complicado climatológicamente, duro. Sabe que estamos en una sequía, hemos tenido olas de calor potentes, muy fuertes. Todo eso lo sufre la planta, ¿no? Y todo eso hace que influya luego en determinaciones que tienes que tomar. Si vendimio antes o no, si corto la uva antes o no. Y los insectos, ¿no? El papel, lo que dices tú, de conjunto de toda la naturaleza, ¿no? Claro, el manejo de los fitosanitarios, hemos tenido los últimos 30 o 40 años que, por las circunstancias del proceso, de hacia dónde hemos ido caminando en la agricultura, cada vez se han ido potenciando más. Ahora ya tenemos bastantes años que ha sido lo contrario, afortunadamente, ¿no? Se están reduciendo cada vez más. Claro, porque impacta en la salud humana. Impacta en la salud, en el medio ambiente, en fin, en la fauna, en todo, en el medio, ¿no? Y entonces, lo que te contaba, Angélica, es que no es que estemos ahora descubriendo nada nuevo, ni vamos a inventar nada nuevo. Es que eso es lo que se hacía en la generación de mi abuelo, es que eso era lo que se hacía. Claro. O sea, para las viñas, yo me acuerdo muy de niño que la viña, bueno, como estaba el hongo tan famoso y tan conocido que ataca mucho a la viña, que es el mildio y el oidio, ¿no? Dos hongos que vinieron de América en su día. Bueno, pues se utilizaban dos productos muy naturales, de origen natural y tal, y con eso se controlaban muy fácilmente, que era el cobre natural de mina y el azufre igual. Ese ecosistema un poco que había en aquella época de mi abuelo, ¿no?, de crear una biodiversidad que se perdió desde las hierbas naturales, las cubiertas naturales en el suelo, los setos, los árboles, los frutales, en fin, un poco todo este ambiente. La naturaleza es muy sabia y poco a poco se va regenerando, van apareciendo un mayor número de insectos, buenos y malos, pero al final lo que se pretende es que se autocontrolen, claro, que es como estaban antes, autocontrolados. Venga, pues nos vamos de excursión, si quieres nos lo enseñas. Venga, pues damos un paseo y vamos viendo sobre el terreno. Y nos cuentas. Estupendo. Bueno, y esta zanja que has hecho aquí, que es un homenaje a nuestra tierra albariza, ¿no? ¿Qué es la albariza? Y cuéntanos un poquito estas diferentes capas que podemos encontrar aquí. Sí, claro. Yo cuando compré la viña, yo quería saber qué tipo de albariza tenemos aquí, ¿no? Sabemos todos que la albariza es una tierra muy famosa, muy blanca, carbonato cálcico muy alto, muy esponjosa, es una tierra mágica, ¿no? Pero luego es verdad que la mayor parte de la finca tienen albarizas. Hay diversidad de albarizas, ¿no? Tú puedes tener una finca y tiene una albariza un poco distinta a la de la otra finca, ¿no? Hay diversidad, pues no sé, se hablan de albarizas en forma de barajuela, en fin, hay tajón, hay distintos tipos de albariza, ¿no? En función de su estructura, del color, más blanca, menos menos dura, menos blanda, un poco. Y yo tenía muchas ganas de saber, bueno, aquí en la Zarzuela, qué tipo de albariza podía haber, ¿no? Sí. Porque la parte alta del suelo se suele ennegrecer
crecer un poco ya con el tiempo, en fin, con el abonado, sí, la oxigenación y tal, y donde la mayor parte de la vida de nuestras vides está más en profundidad. O sea, encontramos historia aquí, es historia de mar, porque llegó hasta aquí el mar. Esto es una sedimentación marina de miles de años, millones de años. Sí, es de origen marino. Es un suelo alcalino, ¿sabes? Un poquito salino. No es compacto. No, suele ser blando, que por eso las raíces tienen la posibilidad de profundizar mucho para luego vivir durante todo el verano. Del agua. De la humedad que está en profundidad. Qué maravilla. Se acumula el agua, baja en profundidad, se almacena en esta tierra semi-esponjosa que tenemos de Albariza, y ahí, gracias a eso, vive y funciona perfectamente durante 6 meses del año que no llueve, ¿no? Y hace mucho calor en verano. Y esa mezcla, un poco entre lo blanco y lo marrón, es un tipo de albariza que está en determinados lugares de los pagos de Jerez, que se suele llamar aquí el albariza lustrillos. Y se valora mucho. Yo me he alegrado mucho de ver que lo que tengo aquí es esto, ¿no? Gran parte de albariza lustrillo, porque luego cuando llegan los periodos de sequía, años que llueve poco, de mucho calor y tal, es uno de los tipos de albariza que más resiste la sequía. Fantástico. Que más bondadosa para la planta, ¿no? Y esto es muy buen escondite, ¿eh? Si no quieres que te encuentre nadie, desde luego te vienes aquí y se acabó. Bueno, José Manuel, desde luego es una belleza poder contemplar estas uvas, pero ¿por qué las has plantado aquí, en una casa de viña? ¿Por qué tiene aquí estas uvas? Bueno, era recuperar lo que también existía en su día en las viñas, porque las familias que vivían en las casas de viña necesitaban uva para consumir en fresco, como fruta, ¿no? Entonces era muy típico, en el marco del Jerez era muy típico tener cercana a la casa una serie de variedades en pequeñas cantidades para el consumo en fresco. Durante el verano, incluso llegaba hasta Navidad, ¿no? Y era una serie de uvas que, bueno, algunas de ellas incluso sirven para hacer vino, y esto, en concreto, esto se llama el palenque. O sea, era muy típico decir, niño, ve al palenque y te trae unos racimos de uva, ¿no? Era para la fruta, ¿no? Para después de la comida. Entonces yo he recuperado esto, tengo aquí 2 líneas de 20 y tantas variedades, y hay variedades más modernas también, he incorporado variedades que han salido luego algunas, sin semillas, etcétera, para tener un poco diversidad de todas las uvas de mesa más significativas. Pero entre ellas hay algunas que son autóctonas, muy autóctonas de aquí de la zona, como es la manto de pila, la melonera, la beba. Todas estas variedades incluso se hacían vinos con ellas en nuestra zona, y ahora se está intentando recuperar un poco eso también, ¿eh? O sea, esto es un museo lo que tienes aquí también. Sí, es un poquito de reserva, ¿no? de mantenerlas y tenerlas aquí cercanas, y además iniciar un poco esa costumbre, ¿no? de tener la uva de mesa necesaria para el consumo en fresco de la familia que vive. A mí la que me tiene enganchadísima es esa uva que sabe a fresa. Sí, hay una que se llama uva fresa, se llamaba de toda la vida. A los niños les atraía mucho, ¿no? Porque tiene un sabor muy especial y es rosada, y bueno, pues sí, la tengo aquí también, ¿no? La uva fresa, ¿no? Bueno, si tengo que contar la sensación que es pisar las uvas, os tengo que decir que viscoso es y fresquito también, ¿no? Pero bueno, y relajante, ¿no, Arnaldo y Rubi? Relajante, principalmente para los pies. ¿Y esto qué se le llamaba? ¿Se llamaba bailar? Sí, se llamaba bailar. Decía, mira, me toca bailar. Entonces te ponías arriba y ya... Normalmente tenía el mismo ritmo todo, ¿eh? Era una cosa rapidita, ¿eh? ¿Sí? Sí. Le tenemos que dar aire, ¿no?, a la cosa. Sí. Bueno, y el olor huele a uva, es una pasada. El olor y la experiencia, la recomiendo, desde luego. ¿Y antiguamente se cogían los unos a los otros también, o cómo era? Sí, antiguamente los unos a los otros para poder mantenerse de pie y no caerse. Sí. Pues nada, hay una maravilla, ¿eh? Desde luego todos son experiencias aquí. Ya ha salido el jugo suficiente, ¿eh? Luego viene la otra parte, que es prensarlo en la prensa, que ya les trae el jugo adecuado que necesitamos para el vino.
nos espera Carmen García en el animado Mercado de Abastos de Jerez, que se encuentra en el edificio levantado sobre el antiguo convento de San Francisco, uno de los mercados más antiguos de la provincia de Cádiz. Entre el jolgorio de los puestos y de su gente, Carmen y yo nos paseamos con el fin de encontrar los mejores productos para nuestro ajo. Y es que tenemos el lujazo de contar con Carmen García, que lleva 30 años haciendo ajo de viña. ¿Y por qué vamos a cocinar un ajo de viña? Porque era la comida típica de antaño de los trabajadores de las viñas. Y si tuviéramos que decir cuáles son las claves de un buen ajo de viña, ¿qué productos necesitamos? ¿Cuáles serían? La sal, el ajo, el pimiento verde, el pimiento rojo, el tomate hervido con el agua, echarle el pan y el agua caliente y taparlo unos 20 minutos. Sí, eso que parece tan fácil, luego nos vas a explicar más con las manos en la masa. Pero lo primero, elegir buenos productos. ¿Nos ayudas a elegirlo? Estupendo. Imprescindibles los rabanitos para acompañar y darle ese punto de frescor a la comida. Siempre es un placer pasear entre las callejuelas de un mercado, disfrutar de la agitación y el ir y venir de las frutas y verduras, así como de las animadas conversaciones de los parroquianos más fieles a las paradas. Bueno, y es que hemos vuelto ya con las cestas llenas, ¿verdad?, del mercado de Jerez. Y una vez ya que tenemos aquí todos los ingredientes, cuéntanos un poquito cuáles van a ser los pasos para hacer un buen rico ajo de viña. Muy bien. Mira, primero pelar los ajos y echarlo en el mortero. Coger los tomates, enjuagarlos, echarlos en la olla y hervirlo con el agua. Coger los pimientos, enjuagarlos y echarlo y la sal. Se machaca todo muy bien. ¿Con los verdes y los rojos? Los verdes y los rojos. Vale. Y después pues se le echa los tomates ya hervidos, se pelan y se le echa. Y después se le echa, cuando ya esté todo majado, se le echa el agua. Y después el pan. Y ya pues arroparlo y después pues servido con un rabanito. ¿Y el pan cómo debe ser? El pan de campo, ya que esté durito. ¿De qué? ¿De 2 días o 3? Sí, de 2 o 3 días. O sea, conviene comprarlo 3 días antes. Sí, 3 días antes. ¿Meterlo en el frigorífico o fuera? No, fuera, tiene que estar fuera, si no, no se pone durito. Vale. Que eso tiene que estar duro. ¿Y los tomatitos tienen que ser rojos o cómo tienen que ser? Sí, los tomates tienen que ser de pera y que sean rojos. ¿Y ya maduritos o...? Ya madurito. Entonces más maduro esté, mejor. Vale, fenomenal. ¿Y cuál es la clave o en lo que tenemos que estar muy, muy atentos para que quede rico? ¿La sal, el agua o cuándo se nos puede ir la mano? Casi todo. El ajo, también, la sal. Sí. ¿Y el ajo? ¿Tenemos que quitarle eso verde que a veces dicen? Bueno, hay quien te lo quita y otros no. Vale. Según. Yo creo que hay mucha sabiduría y te tenemos que ver con las manos cocinando cómo lo vas haciendo pues para ahora conocer. Lo vamos a ver. Venga, fenomenal. Pues todo tuyo. Pues muy bien. Empezamos. ¿Y cuál es el primer ajo que recuerdas que hiciste tú? ¿Cuál es el primer? ¿De dónde viene tu historia? En mi casa, no hace años. ¿Sí? ¿Y lo hacíais en casa cuándo? ¿En qué ocasión? Pues cuando venía la gente al mosto. Sí. El primero que yo vi hacer, que yo no lo había visto nunca, fue en mi casa, que vinieron unos amigos y dice, vamos a hacer un ajo viñero. Y entonces lo hicimos y entonces lo vi yo. Yo digo, pues esto lo hago yo. Claro. Y empecé a hacerlo y ya lo hago bien. O sea, que ya llevas más de 30 años, me has dicho, que llevan haciendo ajos. O
sea que tienes una institución dentro de la zona en cuanto va. Bueno, ya hemos servido los tomates, ya hemos hecho el majao, ya lo hemos echado todo, hemos puesto el agua, hemos puesto el pan. ¿Y ahora qué nos falta? Ahora taparlo. Taparlo unos 20 minutos. Bueno, José Manuel me ha dicho que antes antiguamente se ponían las cazadoras, ¿no? De las... las cazadoras de los viñadores, ¿no? Para taparlo. Sí. Ahora tenemos, gracias a Dios, más cosas para poder taparlo. Ahora tenemos paño que se tapa. Vamos a coger con esto y lo tapamos. Así. A dormir. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar tapado? Sobre unos 20 minutos, un cuarto de hora o 20 minutos. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Y es que Carmen me ha contado un par de secretos y el primero es que para saber si un ajo de viña está bien rico tienes que poner la machacaera en medio y si se queda quieta quiere decir que está en su punto y me parece que bien. Y el segundo truco, o bueno, más que nada historias, ¿no? de aquí, de que antiguamente se comía con la cuchara y era cucharada y paso atrás. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, riquísimo. Bueno, Primilla, para terminar este capítulo de Viviendo de Lujo, ¿te animas con un cante para cerrar? Me han llegado a mí a quitar, ábreme la puerta, mare, ábreme la puerta, mare, que me voy a ensangrar y hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Y es que con esta gastronomía, esta alegría y este cariño podemos decir que aquí se vive de lujo. Después de haber conocido algo más de su historia, volvemos con nuestro BMW iX3 para nuevas experiencias. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo de Viviendo de Lujo.